Bienvenidos a un episodio de Palabra Viva y estamos en Hechos capítulo 22 y capítulo 23. Hemos venido leyendo y disfrutando la serie de el libro de los Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hay de este video para ti? ¿Qué puedes aprender? Puedes aprender mucho. Quédate un ratico y ve un material diferente, ve un video diferente de la Palabra de Dios. Y si te gusta la Palabra de Dios, que el Señor nos hable. Aquí, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver en el Hechos capítulo 22 básicamente lo siguiente: la defensa de Pablo ante el pueblo que quería matarlo, qué estrategias utilizó, cómo el Señor lo guardó. ¿Qué sucede cuando él está relatando la conversión para que los judíos se pongan tan bravos para que traten de matarlos aún teniendo soldados ahí? ¿Cómo hace Pablo o cómo hace Dios para guardar a Pablo en medio de los romanos? Los romanos pudieron haberlo sencillamente dejado morir, pero ¿por qué no sucedió esto? Y el capítulo 23 vemos un complot aún más fuerte. Los judíos no querían quedarse quietos, ellos querían realmente que Pablo fuese asesinado e hicieron una juramentación. Finalmente Pablo llega ante Félix el gobernador. Entonces vamos a ver esto rápidamente. ¿Cuál es la aplicación para ti en el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios tiene para hablar a tu vida? Vamos a verlo rápidamente en el libro de los Hechos. Saca tu Biblia y vamos a Hechos capítulo 22. El primer versículo dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Rápidamente, en aquella época, la época histórica de este siglo I, la lengua que más se hablaba era la lengua del griego. El griego era la lengua que se utilizaba en toda Asia Menor y en todas estas provincias del Imperio Romano. Y era la lengua que utilizaban los romanos incluso para esta época, porque Alejandro Magno desde el siglo IV a.C. había conquistado. Así que estábamos hablando en griego, pero Pablo aquí, estando en Judea, les habla en su propia lengua. Automáticamente ellos se detienen a escucharlo, porque recuerden, ellos querían matarlo y de pronto llega alguien que les habla en su propia lengua y esto les hace a ellos detenerse en esa intención. Y les dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino. El camino es como se conocía a los cristianos. Ellos se consideraban como una secta de los judíos, le llamaban el camino. Y aquí es importante notar que si tú sigues leyendo el versículo, Pablo relata su conversión y llega hasta el versículo 16, lo puedes leer en tu casa, y todo el tiempo le están escuchando la conversión, cuando él iba de camino hacia Damasco y una voz del cielo le habló. Si tú no has leído esa parte, te ruego que la leas, es muy bonita. Y el Señor le dio una visión y le dio una misión a Pablo. Cuando hay una visión, también debes tener una misión. Y la misión de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles. Un hombre supremamente judío que perseguía a los cristianos y los mandaba a la cárcel y consentía en la muerte de ellos, ahora recibió una visión y una misión para que ahora su misión era llevarle el evangelio a los gentiles, a los que él perseguía. No solamente les perseguía están siendo judíos, sino que ahora los llevó incluso más allá al llevar el evangelio a los no creyentes y los judíos, cosa que era abominación para ellos. Pero cuando llega a este versículo y él empieza a hablar sobre eso, entonces las personas lo tratan de matar. Versículo 21. Esta voz me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y cuando oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. En otras palabras, mátenlo, mátenlo. Y cuando ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Arrojar sus ropas y lanzar polvo al aire hace alusión al Levítico. En el Levítico, cuando había una abominación, cuando había una persona que transgredía los mandamientos, esta era como que la actitud de ellos, ¿no? Entonces ellos estaban diciendo, en otras palabras: te escuchamos hasta que llegaste a los gentiles. Esto es inaudito, esto es inaceptable para los judíos. Los gentiles eran un pueblo impuro porque no guardaban la ley de Dios y además eran idólatras. Entonces Pablo sigue hablando y en ese momento pues le ataron con correas, así como había profetizado Agabo. Le ataron con correas y se lo llevaron para guardarlo de esta multitud. Y el tribuno, que era un gobernador de esa zona, era una persona que tenía que poner el orden. Era un gentil, era un romano. Y esta persona
llevó a Pablo para que no lo fueran a linchar, lo protegió inicialmente, y ahí se enteró que Pablo hablaba el idioma griego, ¿cierto? Y además de eso, dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano? Pablo apeló a su ciudadanía romana. Primera estrategia. Pablo obviamente no quería morir. Hay que utilizar los recursos que estén al alcance de nosotros en el momento que Dios nos lo dé. Pablo apeló a su ciudadanía romana. Hace un instante acababa de decir que él era fariseo. Hace un instante acababa de decir que él era supremamente celoso de las leyes judías. Pero este mismo pueblo judío ahora buscaba matarlos. Y entonces, un segundo después, Pablo está diciendo, yo soy romano. Cuando él dice yo soy romano, significa merezco un juicio justo. Necesito que me escuchen, que atiendan mi caso y después de que hagan justicia, determinen si yo merezco la muerte que me están tratando de dar estos judíos. De esta manera el tribuno habló con él. Y el tribuno le dijo, ¿eres un ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno que él había pagado por la ciudadanía romana. Y Pablo le dijo, tú pagaste por la ciudadanía romana, pero yo soy de nacimiento romano. Así que tuvo temor por haberle atado. Así que al otro día le soltó las cadenas y mandó traer a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó delante de ellos. Aquí entramos en el capítulo 23. Antes de entrar en el capítulo 23, notemos que Pablo era una persona altamente estratégica. En un momento era judío, fariseo, y en el otro momento era ciudadano romano, de acuerdo a la situación. Significaba que Pablo era camaleón, que buscaba como que la mejor estrategia. En cierta manera, él buscaba lo importante que para él era llevar el evangelio. Era lo importante, mantenerse con vida y completar su misión. Cuando tienes una misión, tienes el apoyo de Dios, Dios estará contigo y te permitirá vivir en esta vida y te dará la manera para protegerte, garantizando tu integridad. Y aquí a Pablo le dio estas estrategias y en ese momento Dios lo pudo guardar. Entramos al capítulo 23. Pero antes de entrar al capítulo 23, siempre me gusta que pienses, Dios, ¿qué estrategia tienes para mí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo está mi preparación? ¿Cómo está mi carácter? ¿Soy una persona intrépida, arrojada? Pablo lo era. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? Ciertamente Pablo estaba empoderado por una visión, y era que Dios le había encomendado llevar el evangelio a los gentiles, y él era una persona que iba a obedecerla. Entramos al capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Rápidamente aquí en este contexto lo trae el tribuno para que sean los mismos judíos juzgándolo, y en un momento sucede que el sumo sacerdote lo manda a golpear. Pablo se defiende y ellos automáticamente le dicen, ¿cómo te atreves a injuriar al sumo sacerdote? Y Pablo se da cuenta en ese momento que hay una división entre ellos, que son los fariseos y los saduceos. Recordando muy rápidamente, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos creían en que los ángeles hablaban. Los fariseos eran la parte de ellos que se había prácticamente apoderado de los principales cargos y sobre todo celosos de la ley. Los saduceos tenían mucha influencia en temas políticos, y los saduceos tenían una postura un tanto diferente y hasta podríamos decir más flexible. En cierta manera flexible, pero un poco más apegado tal vez a lo que creían los gentiles. Recordemos que los gentiles de esa época no creían en la resurrección. Así que Pablo
como estaba hablando de que Jesucristo había resucitado, y eso es lo que nosotros creemos, que Jesús resucitó por la fe, se dio cuenta que era una oportunidad para hablar y estratégicamente crear dentro de ellos una división. Y entonces hubo división entre ellos, y habiendo hecho grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le sigue dando una misión. Le está diciendo: no solamente lo vas a hacer aquí en Jerusalén, yo estoy contigo, también lo vas a hacer en Roma. El Señor puede decirnos a nosotros hoy, aplicándolo: estás haciendo hasta esta parte de aquí, pero yo tengo otras cosas para ti que hacer. Si tienes una misión de parte de Dios, no puedes claudicar, no te puedes callar, no puedes dejar hasta ahí. Tienes que llevar a cabo lo que el Señor te ha pedido en tu vida, lo que Dios quiere hacer. Complot contra Pablo. Así que, como no pudieron hacer nada contra él, de los versículos 12 en adelante, vemos que los judíos hacen un voto con maldición. Es decir, si ellos siempre tenían desde el Antiguo Testamento la costumbre de hacer unos votos y tenían que cumplir sus votos. Entonces 40 de ellos hicieron un voto de que iban a matar a Pablo, porque para ellos matar a Pablo era algo bueno, porque Pablo era un transgresor de la ley, porque Pablo estaba invitando a gentiles, porque Pablo les decía a los gentiles que no debían circuncidarse. Para ellos esto era una afrenta, así que para ellos supuestamente en nombre de Dios estaban haciendo algo bien, pero todo lo contrario. Y eso sucede hoy en día, que las personas creen que en nombre de Dios están haciendo cosas buenas, pero lo que están es haciendo votos de maldad. No sabemos en qué casos, solamente el Señor hable a tu vida, solamente el Señor exponga la situación. Pero en este caso, Dios permitió a través de las redes de apoyo, un sobrino de Pablo escuchó, y no sabemos cómo pudo llegar hasta donde el tribuno, solo que Dios lo permitió. Primero que escuchara, segundo que lo llevara ante el tribuno y el tribuno dejara hablar a este muchacho, y el tribuno escuchó que el muchacho le dijo: mira, quieren matar a Pablo. Y el tribuno movilizó alrededor de 500 hombres para proteger a Pablo, porque él no podía permitir que matasen en Jerusalén a un ciudadano romano. Era una provincia que estaba bajo control completamente romano, y esto podría generar muchos más alborotos. Era una posibilidad de que la autoridad romana quedara relegada a un segundo plano. ¿Entiende esto? Era un imperio romano, él era un gobernador que tenía que tomar una decisión administrativa, pero atrás de eso estaba Dios. Dios estaba guardando a Pablo, utilizando la situación. Desde el punto de vista táctico, militar, estratégico, él estaba haciendo lo correcto como un gobernador romano. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios lo estaba utilizando a él para guardar a Pablo. Por eso es que Jesús o Dios, cuando se aparece acá a Pablo, le dice: no temas, porque vas a hacer lo mismo en Roma. Y Pablo luego apela. Ya Pablo había apelado a Félix, el gobernador. Claudio entonces le envió a Félix para que lo custodiasen, y en capítulo 24 vamos a ver más detalles sobre eso. Yo pues te pido que leas el capítulo 24 y 25 para que podamos compartir un poco más. Pero sé una cosa: al parecer tú ves al hombre actuando, pero es Dios el que está actuando. Ves al gobernador actuando, ves a los fariseos actuando, ves a los que tienen este voto actuando, pero Dios en medio de esto está ayudando. Importante, las redes de apoyo, en este caso las redes de apoyo de este sobrino, esta persona, ayudaron a Pablo y le dijeron lo que estaba pasando, pero era el mismo Dios. Entonces Dios trabaja por las personas. Dios no vino con un ángel, con una luz especial del cielo. Lo guardó a través de un gentil, a través de un gobernador. Lo guardó a través de toda una serie de soldados, casi 500 que envió para protegerlo. Lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron hacia Cesarea, que era un sitio más estratégico, para luego llevarlo ante Félix. Así que vemos que Dios tiene control de nuestras vidas, Dios nos guarda a través de las situaciones, pero también es importante que estemos preparados con una buena comunión con Dios, con una buena preparación humana, con una buena lectura de las situaciones, y pedirle a Dios sabiduría para utilizar la estrategia correcta en el momento correcto. Así que
Mira todas las lecciones que vemos aquí en el Hechos capítulo 22 y capítulo 23. Espero que hayas disfrutado de este momento y mañana, más adelante, seguimos con otro episodio de Palabra Viva.